Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús por este gran privilegio que tenemos de escudriñar las Escrituras tal como se nos enseña y saber que estamos siendo asistidos por el Espíritu Santo. Te agradecemos por cuantos ya han llegado y están aquí, y te agradecemos también por aquellos que están por llegar todavía. Pedimos que tú grabes en nuestro corazón la enseñanza de tu palabra y nos ayudes a no solamente aprender muchas cosas, sino vivirlas. En el nombre de Jesús. Amén. Tienen ustedes sus Biblias abiertas en Apocalipsis, capítulo 2, y porque no se puede hacer gran estudio si no tenemos la Biblia abierta. Y hoy nos corresponde la iglesia de Esmirna. Voy a leer el texto bíblico. Ustedes ya han escuchado lo de las primeras, no vamos a repetir aquello, pero sí voy a leer, son muy pocos versículos, 8, 9, 10 y 11. Es decir, versículos 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto es todo lo que vamos a ver en el día de hoy en nuestra clase. La palabra, el nombre de la ciudad Esmirna significa mirra. A su vez, mirra era una especie que se usaba para confeccionar perfumes y medicinas. La gente se perfumaba hace ya muchos años, no es nada nuevo. Luego dice, escribe al ángel, lo mismo que en la carta a Éfeso. Esta iba al ángel de la iglesia de Esmirna. Y ya sabemos, porque hemos prácticamente agotado el estudio sobre quién era ese ángel. También recordemos que la iglesia realmente existió, cuyas características estudiaremos hoy, y a su vez representa un período de la iglesia, de la trayectoria de la iglesia hasta el día de hoy. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer primero que todo algunas comparaciones. A la iglesia de Éfeso, el autor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Con lo cual, claro, nos hace ver que él sostiene esas 7 iglesias en su diestra. Por eso la iglesia está segura, y como vamos a ver más adelante, ni las puertas del infierno podrán contra ella. Es decir, él sostiene a su iglesia totalmente. La iglesia no tiene por qué temer. La iglesia no será destruida, porque está en manos seguras. Habría que destruir a quien la sostiene para que sea destruida la iglesia. Agrega además, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él nos conserva puros, desde luego, y confiados en su promesa. Mediante la fe estamos seguros. Conviene entonces recordar aquí lo de Mateo 16, 13 al 18. Si ustedes quieren abrir su Biblia, salir de Apocalipsis e ir a Mateo capítulo 16. Pareciera que nada tiene que ver lo que voy a leer ahora con la iglesia de Esmirna. Sin embargo, lo hago deliberadamente después de leer que él sostiene a la iglesia en su diestra. Veamos, por eso es tan importante que nosotros nunca fiemos, nunca consideremos como autoridad final ni al pastor, ni al anciano, ni a los pastores, plural, a nadie. El único que merece toda autoridad es nuestro Señor. Si el pastor habla lo que la Biblia dice, amén. De todos modos, la autoridad no es él. Él puede fallar,
Él puede fracasar en su vida práctica, en su vida, en sus relaciones con los demás, en muchos aspectos. Todavía, si Él es autoridad, es hasta donde Él se sujeta a la única autoridad, que es la palabra de Dios, y es infalible. La palabra de Dios permanece para siempre. Alguien dijo que hay dos cosas eternas: el alma y ¿qué más? Y la palabra de Dios. La palabra de Dios es garantía absoluta. Lo demás es perecedero. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Veamos en Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto está en Mateo 16, 13 al 18. Cuán extraño me resulta escuchar a tantos predicadores y leer muchos comentarios donde se dice que, bueno, la roca era Cristo y es Cristo, y Pedro es una astilla de esa roca, porque Pedro y Petra y Petro y no sé cuánto, y con sus Petro y Petra salen quién sabe por dónde. Yo lo veo tan sencillo, y tan sencillo como está en la Biblia, ustedes lo van a ver hoy. ¿Quién es esa roca sobre la cual descansa la iglesia? ¿Por qué no decir la verdad? Esa roca es Cristo. Pedro no es ni parte de esa roca, ni un pedacito, ni una astilla. No me vengan con ese cuento, porque no es cierto. Ahora, ¿sabe usted que el significado de todo cuanto el Señor quería decirnos es muy sencillo? Tú eres Pedro. Y Jesús hablando dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto no da lugar a ninguna discusión. En días pasados estuve escuchando a uno de los predicadores a quien respeto mucho, y es exactamente, dijo lo mismo. Y él no habló conmigo de esto, ni yo hablé con él de esto. Es notable que se encuentra una y otra vez por allí alguien, y no es que yo estoy de acuerdo porque dice lo que yo digo, y porque él merece mi respeto. Es simplemente verificar por las Escrituras. Y ustedes tienen un montón de textos, no hace falta que busquen ahora, guarden eso, guarden esos textos. Después les voy a decir cómo se puede hacer para sacar mayor provecho del asunto. Primero, recuerde que en el texto que leímos de Mateo, no se habla de Pedro. ¿De quién se habla? De Cristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ese es el título de nuestro Señor, uno de los títulos, el Hijo del Hombre. Es lo mismo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús les pregunta a ellos. Él sabe hacia dónde va. Ahora recuerde que la pregunta luego va al grupo en el versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Una cosa es lo que dice la gente y otra cosa es lo que ustedes dicen. Y recuerde que por primera vez uno de los suyos le dijo lo que nadie jamás le dijo: tú eres el Cristo. Es decir, Cristo es una palabra griega que significa Mesías. Tú eres el Mesías. Jamás alguien había dicho esto. Esta es la razón por qué Jesús le dice, fíjense en el versículo 17, siempre Mateo 16. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, que es el otro nombre de Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir,
El Señor Jesús mismo, en su autolimitación, no sabía en qué momento y quién va a declarar que Él es el Mesías, porque antes de eso los endemoniados ya lo habían hecho. No dijeron directamente tú eres el Cristo, el Hijo del Altísimo, dijeron, tomaron otros nombres sinónimos del Mesías, pero ya lo habían hecho. Y Jesús les prohibió, decía por ejemplo, calla, enmudece, no hables. No había llegado el momento, pero cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, él dijo, dichoso eres tú. Plugo a Dios, quiso Dios revelarte a ti. ¿Quién era yo? Decía Jesús, que yo soy el Cristo. Y recuerde que cuando el Señor le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, habla de sí mismo y no de Pedro. De Pedro ya dijo, eres bienaventurado, Pedro, dichoso de ti, porque Dios quiso que tú fueras la persona que habría de revelar que yo era el Cristo. Así que está muy claro. Entonces, en este particular caso, hay una alabanza o un reconocimiento que Pedro recibe cierta, no distinción de jerarquía, sino que una bienaventuranza o dicha especial, que él fue la persona a quien Dios escogió para que revelara que Jesús era el Mesías. Yo quisiera que, si ustedes tienen su Biblia abierta ya en Mateo, que yo les dije, imagínense ustedes si la iglesia estuviera basada sobre Pedro. Un poco más adelante, leyendo versículos 22 y 23, fíjense qué sólida roca tendríamos. Entonces Pedro, tomándole aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es decir, que vayas a la cruz. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Pocos versículos hay entre la conversación de Jesús con Pedro, cuando Pedro lo declara, el Mesías. Ya Jesús le dice a Pedro, Satanás, anda de aquí. Puedes sentarte por ahí bajo una planta de mango y tomar tu tereré. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y este tipo de conducta de Pedro lo acompañó mucho más allá. Esto no es el único caso. Entonces, cuando entramos en el asunto de roca sobre la cual descansa la iglesia, voy a leer unos cuantos versículos, si ustedes los tienen allí, aunque yo los voy a repetir de nuevo, por si alguien no tiene el estudio. 1 Corintios 10, 1 al 4, escuchen bien lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto está en 1 Corintios 10, 1 al 4. Cualquier persona que puede entender que la roca era Cristo, Pablo hace referencia a lo que aparece en Éxodo 1 al 7. Si ustedes quieren abrir la Biblia en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, y allí verán los versículos 1 al 7, Éxodo 17, dice así, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí
aun poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. ¿Recuerda esa canción? Cristo es la peña de Horeb que está brotando. De ahí viene la cosa. La gente no entiende nada. A mí no me gustan mucho esos coritos, pero bueno, los que conocemos la Biblia sabemos de qué se trata. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Quiere decir que cuando Pablo menciona en el capítulo 10, versículo 4 de 1 Corintios, que esa roca era Cristo, se refería a este incidente en el desierto, mucho antes. Nunca la roca perteneció a algún hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veremos ahora unos cuantos textos donde siempre la roca, sea Jehová en el Antiguo Testamento, que es el mismo Jesús del Nuevo Testamento, Dios, nuestro Señor en el Nuevo Testamento, siempre la misma cosa. En Deuteronomio 32, 1 al 4 y el versículo 31, ustedes tienen allí todo esto. Escuchad cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Note bien que la roca de ellos es con minúscula, la roca nuestra es con mayúscula. Y aún nuestros enemigos son de ello jueces. Deuteronomio 32, 1 al 4 y el versículo 31. Por eso, si ustedes seguían ahí conmigo, naturalmente no se dieron cuenta que yo salté del versículo 4 al 31. Ahora veamos, en el segundo libro de Samuel, 22:47. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Esto está en el segundo libro de Samuel 22:47. De nuevo, Salmo 18:31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Pedro no puede ser ni roca ni roquita, de ninguna manera. Luego en el Salmo 28:1, vean ustedes cuán claro es esto. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro, es decir, personas que mueren. Pedro murió. Esto está en el Salmo 28:1. En el Salmo 62:1 y 2 dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Es decir, Salmo 62:1 y 2. Luego en el Salmo 94:22, mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Luego en Isaías 28:16, todo esto que digo ahora está en el Antiguo Testamento. Dice en Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable.
El que creyere, no se apresure. Pasamos ahora al Nuevo Testamento y veamos algunos textos allí. Aquellos de ustedes que tienen su bosquejo, y espero que todos lo tengan porque siempre hacemos muchos, para que todos alcance para todos. Ustedes ya tienen las citas. De repente aparece alguna cita que yo les doy que no está en el bosquejo. Esa sí deberán anotar, pero yo le voy a avisar cuando ocurre. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Luego en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí se usa otra palabra cuando dice que en los otros textos da a entender siempre que Él es la roca, es decir, el terreno sólido sobre el cual descansa el edificio, comparando la iglesia con un edificio. No siempre se hace eso, pero en este caso sí. Y luego los profetas y los apóstoles son el cimiento. Nosotros acabamos de terminar un edificio acá, y si bien yo no soy un arquitecto ni nada de eso, no hace falta ser arquitecto para entender que los cimientos se ponen primero y no allá arriba. Tampoco se pone al lado. Sobre los cimientos descansa el edificio. Pero aquí se usa otra palabra, piedra del ángulo. Es decir, hay una escuadra. Hoy tal vez ya, aunque claro, el método debería de ser el mismo, un poco avanzado, porque hay que sacar el ancho, el largo y el ancho de manera que el edificio no sea así. Va a ser un tipo embudo, va a ser más ancho allá y algo así. Va a haber mucho problema. El edificio tiene que tener una escuadra perfecta. Y por eso él usa la palabra piedra del ángulo. Una esquina basta para de allí tomar el ancho y el largo. Eso lo hacen siempre los que construyen edificios. Cualquiera que no es albañil, pero más o menos sabe poner un ladrillo sobre otro y sabe cómo usar el cemento y cómo poner los cimientos. No va a buscar a alguien que le haga el trabajo, porque solo por hacer unas rayas, por ahí ya le cobra una cantidad de dinero que usted podría vivir con la familia 3 semanas. Entonces, ¿para qué va a pagar eso? Usted dice, no, yo también tengo cabeza, tengo un poco de materia gris allá adentro, no puro acerrín, y entonces yo voy a comenzar a trabajar y tal vez te sale un poco así, usted no sabe cómo usar la plomada. Bueno, yo tenía una hermana, ella ya está con el Señor, pero en mi casa todos tenían que hacer de todo. Y los más chiquitos tenían que ser peluqueados por los más grandes. Y mi hermana siempre veía que el peluquero, ¿qué pasó? Siempre decía, usa el peine, además de la tijera. ¿Y para qué el peine? Entonces llevaba y por debajo del peine cortaba. Parece la cabeza comida de ratones, parece pésimo. Y yo también tuve que ser peluquero. Un hermano mío venía, ay, córtame así, déjame acá. Mira, no me digas nada, lo que salga. Yo no sé cómo va a salir. Y como salía tan mal, al final le pelaba, quedaba 4 ceros. No quedaba otra alternativa. Bueno, Pablo usa un método que ellos entendían en la construcción. Roca, cimiento y piedra angular. Todas estas cosas tienen que ver con lo mismo. Él es la roca sobre la cual descansa y Él es la piedra angular. Y todo el cimiento de pared a pared son los profetas y los apóstoles. Así que si alguien dice que hoy tiene apóstoles en la iglesia, entonces está construyendo el cimiento allá arriba, en el tope del techo. ¿No se dan cuenta ustedes lo absurdo que es esto? Sí, no, pero allá dice que apóstoles, profetas, etcétera. En nuestra iglesia tiene apóstoles, entonces dicen ellos. Bueno, dígale, bueno, se está construyendo un edificio allá y el edificio tiene cimientos, tiene aberturas, tiene paredes, ya llegamos hasta el cielo raso. No, pero yo también quiero ser parte yo también voy a hacer el cimiento, pero ya es tarde, ya están los cimientos. Ahora si quieres hacer algo allá arriba, el techo o algo así, no, yo solamente quiero hacer cimiento. Yo lo voy a hacer allá arriba de cualquier manera.
Ven ustedes lo absurdo que es eso. Oigan esto, ya que dejamos hablar a Pablo, a los Corintios, luego a los Efesios, ahora dejemos que Pedro diga algo, ya que de Pedro se habla también, o sea, a Pedro se le pregunta quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Veamos. 1 Pedro 2, 6 al 8 dice, por lo cual también contiene la Escritura. Aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca. Miren ustedes, ¿quién dice Pedro que es la roca? Que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todo lo que usted tiene que hacer para tener su destino final en el infierno es desobedecer la palabra. Y el que escribe esto a la iglesia de Esmirna es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que también es la única roca sobre la cual descansa su iglesia. Y oigan lo que dice más adelante, volviendo ya otra vez a Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Versículo 9. Bueno, en el sentido espiritual, aunque sí, pobres en lo material, pero ricos en lo espiritual. Es posible que uno sea rico, muy rico, y al mismo tiempo, pobre, muy pobre. ¿A qué fecha corresponde la iglesia? Bueno, aquellos que colocan los períodos de cada iglesia, esta correspondería más o menos del año 100 al 316. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, tribulación y tu pobreza, le comunica que todo cuanto los hermanos están viviendo es de su conocimiento. Él sabe. Y esto se aplica a nosotros también. Él sabe quiénes somos, en dónde vivimos, cuál es la calle, cuál es el número, si es que tenemos calle y número, porque algunos dicen, allá frente a mi casa hay 3 plantas de mango grandes, y hay un caballo blanco al frente. Allá está mi casa. Resulta que luego sacan el caballo y uno encuentra que hay 10 casas que tienen 3 plantas de mango y nunca encuentran. Pero el Señor conoce muy bien dónde estamos, Él no tiene este problema. Estas palabras son, creo yo, para nosotros también. Para entender bien el alcance del versículo 9, nosotros debemos echar mano de la historia. ¿Dónde, en qué punto se coloca a esta iglesia? Así que, si el período de Esmirna abarca los años 100 a 316, durante más de 200 años, la iglesia tuvo que enfrentar serios problemas. Por un lado, la persecución por parte de muchos judíos que se oponían al Evangelio. Por el otro, las herejías, especialmente se enseñaba que Cristo no era Dios. Esto era muy común. Se enseñaba también que la salvación no era solo por gracia. 2 temas que hoy también son muy comunes. Salvo que la iglesia no es perseguida, razón por la cual esto tiene mucha entrada. Permítanme leer de nuevo el texto bíblico porque ahora yo quiero darles rápidamente detalles que ustedes no tienen en su bosquejo. Estamos en Apocalipsis, ustedes ya saben que estamos en el capítulo 2, 8 hasta el 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, está en paréntesis, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La ciudad de Esmirna, según algunos comentaristas, se encontraba a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso. Toda la parte de Asia, allí donde estaba la iglesia, está muy cerca. Si usted se aleja un poco de Atenas, va hacia la isla de Patmos, por ejemplo. Se llamaba Puerta de Asia, porque tenía un puerto excelente sobre el mar Egeo. La iglesia de esa ciudad luchaba contra dos fuerzas enemigas. Veamos, una población judía muy opuesta al cristianismo y una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración del emperador. La congregación en Esmirna era una iglesia perseguida en una ciudad rica que tenía poco tiempo para los cristianos. La propia ciudad, fundada unos 3 siglos antes de Cristo, fue un logro bien planeado de Alejandro el Grande. Era el centro comercial de Asia Menor y se encontraba en la ruta comercial directa de India y Persia a Roma. La gran cantidad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad indican claramente que era una población rica. El segmento judío de la población parece que era antirreligioso y negligente en las cosas espirituales. No les interesaba nada. Son muy pocos los detalles específicos que se conocen respecto a la historia de la iglesia en Esmirna, aparte de lo que nos ofrecen las escrituras en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, se puede decir con seguridad que fue la iglesia más fiel al enfrentar la persecución. Por este relato, las características conocidas de la iglesia de Esmirna indican que ante el tribunal de Cristo se revelará como una de las congregaciones más destacadas en la historia de la iglesia ha sobrevivido. El período de Esmirna es probablemente el tiempo más grande de persecución que la iglesia de Cristo haya conocido jamás. Probablemente se podría comparar luego con lo que ocurrió ya durante la Inquisición. Este autor sigue diciendo: Satanás desató un ataque violento contra el cristianismo en un esfuerzo por aniquilarlo, ya que era evidente para él que la iglesia apostólica, debido a su predicación fiel del Evangelio, se había convertido en una seria amenaza para un judío o para un, digamos, también mundo impío del imperio mundial. Esto puede verse fácilmente, dice más adelante, cuando se estudia la historia de la iglesia, porque Dios predestinó a Satanás, aprendió una lección valiosa el mismo enemigo. Entre más persiguió a los cristianos durante este periodo, más la iglesia vencía la característica condenatoria de la edad apostólica, la que abandonó su primer amor. Noten esto, es tan cierto que cuanto más se perseguía la iglesia, tanto más crecía. El Señor Jesucristo no pronunció ni una sola palabra de condenación en contra de esta iglesia de Esmirna. Y Satanás aprendió un gran secreto, que la persecución no apaga a la iglesia de Cristo. Consecuentemente, esta edad concluyó con una disminución de la persecución, lo que fue contrario a lo que se hubiera esperado. Satanás ahora se dispuso a hacer uso de la más efectiva de sus armas para debilitar a la iglesia, la complacencia y la aprobación. ¿Por qué no hacemos todos causa común? Veamos algunas de las persecuciones, porque aquí se mencionan.
tal como profetizara el mismo Señor Jesucristo en el versículo 10, que ya leímos, cuando dijo que tendrían tribulación por 10 días. Ahora, esta edad de la iglesia soportó 8 de los 10 períodos de persecución que tuvieron lugar bajo los emperadores romanos. La evidencia de la naturaleza sobrenatural de la iglesia puede verse justamente en el hecho de que durante ese período de persecución hubo el mayor número de creyentes en proporción a la población mundial. Hoy, si contamos como cristianos a cualquiera, por supuesto hay muchos, no obstante no llega a la proporción que tenían ellos de cristianos verdaderos. Además del establecimiento de la iglesia en muchas partes del mundo, esta edad de Esmirna se distinguió por la producción de muchos manuscritos de las Sagradas Escrituras en diferentes idiomas. Era muy misionera. A principios de este periodo, la Biblia fue traducida al siríaco, convirtiéndose en la escritura oficial de la iglesia de la parte oriental. Esta versión, a su vez, fue traducida también al árabe, persa y armenio durante el período de Esmirna. En el siglo II, la Biblia fue traducida al latín en lo que se conoce como la antigua versión latina, la que se convirtió en la Biblia de las iglesias de Occidente por más de 1000 años, y la que a su vez fue traducida a muchos idiomas diferentes. Esta iglesia sí que merece aplauso. Entre más las personas diseminaban las escrituras y las usaban, incluso a pesar de la persecución, más crecía la iglesia en número, llegando a convertirse en un factor tan dominante en el mundo de entonces, en el Imperio Romano, que el cristianismo fue establecido como la iglesia del Estado por el emperador Constantino, como ya sabemos, en el año 312 o 313, según el historiador. Sin embargo, el cese de la persecución fue el golpe maestro de Satanás y una gran tragedia para la iglesia. ¿Qué pasaría si hoy viniera una persecución a la iglesia? Que nadie tiene derecho de invocar el nombre del Señor. Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y muchos no entienden eso. Es que en la época de Pablo, cuando se saludaban, las personas decían, César es el Señor. Si alguien decía, Jesús es el Señor, era alguien que se oponía al César y quería ocupar el lugar y llegar a ser el emperador. Esa era su inquietud. La iglesia crece. Yo personalmente, sabiendo, no me baso en lo que somos en tiempos de no persecución. Complacientes, perezosos, inútiles, apocados, agrios, dormidos. Teniendo en cuenta que la iglesia es del Señor, especialmente cuando se trata de iglesias bíblicas, yo pienso que llegado el momento de persecución, muchos más hermanos de los que nosotros pensamos estarían dispuestos a ir al paredón, a la cárcel, a donde fuera, por el nombre de Cristo. ¿Y de dónde saca esto para una iglesia tan tibia? Ni fría ni caliente, no se preocupe. El Señor nunca manda una persecución, una prueba, sin mandar las fuerzas necesarias. No obstante, cada cristiano tiene derecho de aceptar o rechazar. Pero siempre la iglesia creció mucho, mucho. Alguien dijo, un historiador cristiano dijo que el fertilizante de la iglesia es la sangre de los mártires. El fertilizante de la iglesia cristiana es la sangre derramada por los mártires de la fe.
el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es interesante notar que Cristo comienza cada mensaje a las iglesias recordando la visión de sí mismo en el capítulo 1 de Apocalipsis y mencionando una de las características de su naturaleza. Cuando se dirigió a la iglesia de Éfeso, se refirió a sí mismo como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Bueno, estaba enfatizando con esto que provee fielmente para todas las iglesias. A Esmirna le hace hincapié en su naturaleza eterna, el primero y el postrero. No tenemos por qué temer que Esmirna era la iglesia de la época de los primeros siglos y nosotros estamos quién sabe dónde, tan lejos, ¿será que él sigue siendo el mismo? No, no hay problema. Lo postrero todavía no llegó y él es el primero y el postrero. Todavía no vino él en busca de su iglesia. El que estuvo muerto, les recuerda, cuando ustedes leen el capítulo 13 de Apocalipsis, donde se habla acerca del anticristo, no digo que busquen ahora, ustedes verán que más de una vez se menciona al anticristo y se lo presenta como quien recibió la herida de muerte y vivió. O sea, la credencial más fuerte, la inequívoca del cristianismo es la resurrección de Cristo. En el idioma ruso, el día domingo es Voskresenie. Y Voskresenie es resurrección, la misma palabra que se usa en 1 Corintios 15. La resurrección de Cristo. Imagínense ustedes en el periodo durante 72 años que duró el comunismo en Rusia y en el Kremlin ellos caminaban entre sí los rusos y decían, pues por favor, ¿cuándo usted vendrá? Hubo Voskresenie, el domingo, o en resurrección. ¿Resucitó quién? Si eran ateos. Por eso dicen que Khrushchev dijo cierta vez, doy gracias a Dios que soy ateo. Esa clase de ateos eran ellos. Nadie es ateo, nadie. Aun los que dicen que son, mienten. Todos, bueno, decía Richard Wurmbrand, que cuando estaba en la cárcel en Rumania había algunos rusos oficiales de alto rango y todo esto, presos también. Y él les decía, ellos contaban cómo venían los aliados, que entonces eran americanos y rusos, con sus aviones y tiraban bombas sobre las ciudades de Alemania. Y dicen, nosotros orábamos a Dios. Y bueno, dice Wurmbrand, ¿a qué Dios oraban si ustedes no creen? Ah, no, dijo él, el oficial ese. El ateísmo es para aguas suaves, quietas, pero cuando hay tormenta hay que acudir a Dios. Es un bote que se va a hundir. Ese es el típico caso de ellos. Pero qué bueno que el que estuvo muerto, su resurrección, y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos, Apocalipsis 1:18 dice. Luego hay algunos elogios para esta iglesia. El mensaje a la iglesia de Esmirna es el más corto de todos, solo 4 versículos. Sin embargo, una de las mayores alabanzas a esta iglesia es el hecho que no la condena, no hay ningún motivo para condenarla. La apología de Cristo destaca 3 características de esta iglesia: tribulación, pobreza y aflicción. Una iglesia perseguida. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Esta fue una iglesia severamente perseguida. Como la palabra obras no aparece en el texto original, el énfasis aquí no es sobre la obra de fidelidad de la iglesia, que a no dudar fue mucha. Más bien el hecho que pasó por mucha persecución y lo soportó. En segundo lugar, una iglesia pobre, y tu pobreza, pero tú eres rico. Los creyentes en Esmirna eran muy pobres en bienes materiales. Si nosotros hablamos aquí de pobreza, óigame,
Yo prefiero trabajar con pobres y no con ricos, porque los ricos miran muy alto que nunca alcanzan. Además de la persecución física, al parece que tuvieron que pasar por periodos severos de pobreza. Y no es que si otros cristianos no tenían para ayudar, ellos no podían ir a los incrédulos, porque eran desplazados de la sociedad, eran inferiores a los demás y no querían juntarse con ellos. En tercer lugar, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Esto destaca, por supuesto, el principio divino. Eres rico. Yo enriquezco, dice Dios. Yo doy riqueza que vale. Yo ya les conté, creo que cuando yo comenzaba mi ministerio y era en Paraguay, había una doña Ramona. La queríamos todo, porque era tan liviana que yo creo que podía levantarlo con una mano y llevarla hacia acá sin problema. Y como era todavía mucho más joven, más fuerte, no había ningún problema. Bien livianita, para decir que podía volar con el viento. Y yo me levantaba de mañana y ella vivía en una casa, al fondo de la casa pastoral, y ella ya leía. Entonces no había grabaciones. Recuerdo que un día yo compré una máquina para grabar, de esas con carretes todavía que se usaba, bien linda. Y yo sabía ya lo de grabación y todo. Estoy hablando de 1960 y poquito, para que vean que pasan los milenios, ¿no? Y doña Ramona, venga acá. Y le hice hablar, y dice, mira, ve usted, y ella vino a la mesa, estaba en el templo, la mesa allí de la comunión, ahí miraba, y catúningo, y no sé cuánto, yo no sé cuántas cosas dijo en guaraní, ¿no? Estaba hablando y hablando y hablando, y yo dándole vuelta a o sea, no sabía que se estaba grabando. Y después retrocedí, y se enojó y se fue. Se me enojó doña Ramona porque escuchó su voz por primera vez y quizás la única vez en la vida. Ella aprendió a leer porque los muchachos de la iglesia le enseñaron. Era desde todo punto de vista un analfabeta. Pero era tan fiel como leía la Biblia. Y lo leía muy bien, no tenía ningún problema. ¿Qué hace? Escúchenme bien, ¿qué hace que la mayoría de las personas que se convierten son generalmente de mediana o poca cultura en el sentido intelectual y de pobreza material? Díganme ustedes, ¿qué hace que esas personas generalmente son más receptivas? Bueno, alguien dirá, así es, porque son ignorantes. Vamos a ver. Si ustedes abren, esto ustedes no tienen en la carta a los Corintios, muy al comienzo, y ustedes van a ver lo que Pablo dice allí. Si tienen la ya abierta, capítulo 1 de 1 Corintios. Y aún antes de esto, miren lo que dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz, esto es la salvación, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Están aquí, no está hablando en contra del conocimiento, o sea, de la cultura, no. Damos gracias a Dios porque hay personas que intelectualmente tienen gran ventaja. Esto que leí está en 1 Corintios 1, versículos 18 y 19. Pero pasen un poco más adelante y vean lo que dice 26, el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, cómo son ustedes, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, ustedes, dice Pablo, lo son, del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Haciendo un poco de explicación de esto,
Miren qué títulos que tenemos. Necio, si alguien les dice necio, dígale, alabado sea Dios, aleluya. 1 Corintios 1:27. Lo soy, ahí está mi nombre. Gracias, caballero, que me llama por mi nombre. A todos les gusta que se le llame por su nombre, es mi problema, siempre me olvido el nombre. Luego, algo más dice, lo necio del mundo, lo débil. Usted es un debilucho, no sirve para nada. Gracias, 1 Corintios 1:27. Después le dice, usted es un vil. Amén, hermano. 1 Corintios, ya avanzamos un poco, 1:28. Ahí está mi nombre, usted tiene toda la razón. Y después le dicen, usted no es nadie. Bueno, dígale gracias también, porque ahí estoy en el 28, y cogió Dios lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El pobre no tiene por qué jactarse, porque todo lo que obtuvo es de parte del Señor. ¿Y para qué te jactas si lo que tienes es del Señor? Lo obtuviste del Señor. Tal como dice, ahí nomás, enseguida, 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Y el rico es miserable porque no conoce lo más importante. Y para la persona intelectual, la persona muy estudiada, la persona letrada, lechao, dice. Suena así en medio guaraní, el guaraní de María. Espero que ella no me escuche. Bueno, ahí está, por ahí estaba hoy. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, los creyentes en Esmirna eran una iglesia afligida, atribulada por falsos maestros que aseguraban ser judíos, pero que realmente no eran. La definición del Nuevo Testamento es que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:29. Ahora, ¿qué significa ser judío? ¿Por qué era tan importante que el judío se sepa que es judío y el que no es, no? Bueno, uno de los autores, creo que el libro que tuve la dicha de traducirlo hace muchísimos años, explicación del libro de Apocalipsis, creo que ese autor, no estoy muy seguro cuál es, si es él, dice que judío, uno de los términos para judío, es en realidad el que correctamente adora al verdadero Dios. Por eso era tan importante que ellos dijeran, se jactaran, yo soy judío, y querían serlo porque eran todo lo opuesto a la sinagoga de Satanás. Y la sinagoga de Satanás, bueno, cualquier iglesia que predica un evangelio diferente al evangelio de Cristo es sinagoga de Satanás. Sinagoga era el lugar donde aprendían los chicos y donde había cierto oficio de carácter espiritual cuando estaba lejos del templo o el templo ya no existía. Hasta hoy hay sinagogas. Llámese como se llame. Muchos de las llamadas iglesias cristianas hoy son en realidad sinagogas de Satanás. Han desplazado la Biblia a cambio de, ya saben ustedes, no, ala, panza, alabanza, dice. Han desplazado la doctrina sana, han quedado con nuevas revelaciones supuestamente sanidades, arrebatos de lenguas y todas esas cosas con una sola finalidad, para desplazar las escrituras. Esto se llama sinagoga de Satanás. Si a una de estas iglesias va usted y alguien le pregunta, ¿a qué iglesia va usted? Si usted es honesto, sincero, de verdad, diga, mi iglesia se llama sinagoga de Satanás, según Pablo, pero según nosotros no. Porque no es otra cosa. Donde sistemáticamente,
domingo tras domingo, y aún entre semana, se distorsiona la palabra de Dios para que diga lo que no dice. Se practica rituales satánicos. Bueno, tenemos allí un DVD donde se habla acerca del demonismo en las iglesias evangélicas. Y es demonismo. Y ese demonismo tiene cabida en la televisión porque hay mucho dinero. Invente usted cualquier doctrina satánica, invéntela, no hace falta que copie a nadie. Usted tiene capacidad para eso. Sobre todo si quiere ir al infierno. Irá a parar allí. Pero va a tener todo el dinero que quiera. Dígale que usted tiene una mano que sana. Y vendrán muchos testigos, comilla aquí, para dar testimonio. Yo me sané de tal cosa, me dolía acá. No tenía un riñón y apareció uno. Tenía una nariz con 3 agujeros y quedaron 2. O tenía uno y vino el otro. No tenía una pierna y ahora la tengo. Cualquiera inventa. Hoy en día se hace este tipo de negocio porque las personas que están promoviendo estos están fomentando la sinagoga de Satanás. La iglesia de Esmirna tenía la capacidad, porque permanecía fiel a la palabra, de ver eso, denunciarlo. Estoy seguro que si hubiera una radio Mirra, ¿qué significa eso? Esmirna. Y allí estuvieran hablando nuestros hermanos en Asia. Y si tuvieran una onda corta, aquí nosotros podríamos sintonizar. ¿Qué dirían ellos en contra de la falsa doctrina? Qué pena que hay muy pocas iglesias hoy capaces de denunciar todo este tipo de asalto desvergonzado de tantos individuos traficantes de almas, cuya ocupación es eso mismo, pervertir aún más a la juventud, distorsionar, torcer las escrituras y pretender que son cristianos. ¿Cuántas iglesias de tipo local hoy recibirían las alabanzas del Señor? ¿Qué nos escribiría a nosotros aquí en Ñemby? O a cualquier otra iglesia de Paraguay. ¿Qué inspiraría el Espíritu Santo para que se nos diga? Lo que es una familia de la iglesia, lo es la iglesia. Lo que es una persona es la familia. Y lo que es la iglesia puede ser también la ciudad, la misma cosa. Vamos siempre de menor a mayor. Una persona, una familia, una iglesia, una ciudad. Oremos. Padre, te agradecemos por la palabra preciosa tuya que nos ayuda a entender tantas cosas que de otra manera nunca sabríamos. Gracias por ella, gracias por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a saber cómo interpretarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.